Las funciones son de suma importancia porque en su comprensión y manejo está la base de Excel. Una función es una fórmula predefinida por Excel o por el usuario que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. Para agilizar la creación de una función es importante conocer su sintaxis, es decir, su construcción. Primero, siempre debe iniciar con el signo de igual. Segundo, colocar el nombre de la función. Y tercero, entre paréntesis el argumento o argumentos, es decir, el rango de datos a evaluar. Ahora, para resolver una función es importante seguir las reglas. Si la función va al comienzo de una fórmula, debe empezar por el signo de igual, como ya lo habíamos mencionado. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. No dejes espacios antes o después de cada paréntesis. Los argumentos pueden ser valores constantes como un número o texto, fórmulas o funciones. Los argumentos deben separarse por una coma. Existen muchos tipos de funciones dependiendo del tipo de operación o cálculo que realizan. Funciones matemáticas, trigonométricas, estadísticas, financieras, de texto, de fecha y hora, lógicas, de base de datos, de búsqueda y referencia y de información. Ahora, una función, como cualquier dato, se puede escribir directamente en la celda si es que conocemos su sintaxis o construcción, pero Excel dispone de herramientas que facilitan esta tarea. En la pestaña de inicio o en la de fórmulas encontrarás el botón de autosuma, que nos permite realizar la función suma de forma más rápida, así como otras funciones como obtener el promedio, contar números, obtener el valor máximo o mínimo de un rango de datos, así como otras funciones. Ahora realicemos varias funciones básicas. Desde la pestaña Inicio o Fórmulas, vamos a seleccionar el botón de autosuma. Aquí me van a aparecer varias funciones básicas, como por ejemplo suma, promedio, contar números, obtener el máximo o mínimo de un rango de datos, así como más funciones. Si yo quiero realizar una suma con estos dos valores, lo que contiene la celda C4 y D4, entonces yo puedo oprimir el botón de suma. En automático me va a poner la función y que inicia con el signo de igual, después la función y entre paréntesis el rango de datos a evaluar. Simplemente le doy aceptar y obtengo el valor. También puedo obtener el valor máximo o mínimo de un rango de datos. Puedo contar números. Si voy a contar números, entonces voy a utilizar esta función, la de contar. Si voy a contar personas, entonces mi función se va a llamar contara. Y también tengo otras funciones. Ok, aquí voy a seleccionar más funciones y me va a aparecer una ventana. Voy a suprimir lo que tiene esta celda para que me pueda llevar a más funciones. Me abre una ventana donde yo puedo seleccionar de entre varias categorías o bien decirle que me muestre todo, es decir, me va a mostrar todas las funciones con las que cuenta Excel y estas vienen ordenadas alfabéticamente. Ahora bien, les decía que si voy a contar números, entonces yo voy a usar la función de contar. Puedo escribir aquí la función para que me la busque. Contar. Si yo voy a contar números, entonces puedo seleccionar el rango de datos, le doy a aceptar y me va a decir cuántos datos, cuántas celdas
de las que yo seleccioné contienen información, que en este caso son 14. Si yo quiero evaluar o contar más bien personas, entonces voy a utilizar la función de contara. Contara. Voy a contara, aquí me aparece, y voy a seleccionar, por ejemplo, todos estos nombres. Y aquí me dice que son un total de 7. Ahora, también yo puedo obtener un promedio. Voy a eliminar esta función y voy a obtener el promedio. Igual lo encuentro en el botón de autosuma y aquí me dice, bueno, yo quiero obtener el promedio de de estas dos celdas. Aquí me dice que el promedio es 9 y simplemente arrastro para conocer el resultado del resto. Ahora, también hay otra función que se llama función sí. Esa también la voy a poder localizar en el botón de autosuma y como yo ya la había utilizado, aquí la encuentro y simplemente voy a ir siguiendo la ayuda de Excel. Ahora, me dice, ¿cuál es tu prueba lógica? Mi prueba lógica es que si la calificación es menor a 7, quiero que aparezca la palabra reprobado. De lo contrario, deberá decir aprobado. Entonces, ¿qué es lo que voy a evaluar? Pues la celda F4, ese es el primer promedio. Si es menor a 7, entonces va a decir reprobado. De lo contrario, va a decir aprobado. Las comillas se ponen en automático. Le doy a aceptar. Y aquí me dice que está aprobado. Sin embargo, me voy a la última celda y me dice que está reprobado ese resultado. Otra de las funciones básicas es la resta. Y precisamente en más funciones así la voy a buscar. Resta. Aquí me aparece la función, le doy a aceptar y le voy a decir cuál es la celda que quiero que me reste. En este caso es la celda E4 y la celda F4. Le doy a aceptar y me pone el resultado. Ahora, si yo quiero unir el nombre del alumno en una sola celda, entonces voy a utilizar la función concatenar. Voy a ir siguiendo la ayuda de Excel. Como texto número 1, puedo iniciar con el nombre o bien con el apellido paterno. Enseguida doy un espacio con mi barra espaciadora, apellido materno, espacio y por último selecciono la celda que contiene el nombre y arrastro para ver el resultado del resto. También hay otra función que se llama así anidado, es decir, dentro de una función van a ir otras funciones, que en este caso voy a iniciar con el signo de igual, como son varias en una misma, lo tengo que hacer de manera manual. Si lo contiene la celda H4, voy a hacer esta parte. Es mayor a 9.5, entonces va a decir excelente y va entre comillas, coma. Vuelvo a utilizar la función sí. Si lo contiene la celda H4 es mayor a 8, entonces va a decir muy bien. Si lo que contiene la celda H4 es mayor o igual a 7, entonces va a decir bien. De lo contrario,
dirá, debes estudiar. Las veces que yo haya abierto paréntesis es la misma cantidad de veces que voy a cerrar. Y doy Enter. Arrastro y me va a aparecer las condiciones que yo ya he configurado. Finalmente, vamos a recordar el orden de ejecución de una función. Primero, iniciamos resolviendo lo que se encuentra en paréntesis. Posteriormente, los exponentes. En número 3, multiplicación y división. Y finalmente, sumas y restas.